Hola, buenas noches. Suponga que f de 5, perdón, es igual a 1, f' de 5 es igual a 6, g de 5 es igual a menos 3 y g' de 5 es igual a 2. Encuentre los valores siguientes. Tenemos inciso A, la derivada de f por g en 5. Inciso B, la derivada de f sobre g en 5 e inciso C, la derivada de g sobre f en 5. Eso para el tema regla del producto y cociente. ¿Okay? Estamos con el inciso A. Tenemos f, la derivada de fg de 5. Si usamos la regla del producto, tendríamos f de 5 por g' de 5 más f' de 5 por g de 5. ¿Ok? ¿Y eso a qué es igual? F de 5 es 1, g' de 5 es 2, f' de 5 es 6 y g de 5 es menos 3. Eso es tener 2 menos 18 y eso nos da menos 16. ¿Ok? Ahora seguimos con el inciso B. Tenemos la derivada de f sobre g en 5. Voy a borrar ese. Si usamos la regla del cociente, esto es tener g de 5 por f' de 5 menos g prima de 5 por f de 5. Y eso sobre g de 5 elevado al cuadrado. ¿Ok? Eso sería igual a tener que g de 5 dijimos que es menos 3, f' de 5 es 6 menos g' de 5 sería 2 por f de 5 que es 1 sobre g de 5 al cuadrado, esto es menos 3 al cuadrado. Entonces tenemos menos 18 menos 2 sobre 9. El cuadrado de menos 3 es 9 y eso nos da menos 20 novenos. No se puede reducir. La respuesta sería esa. Y para terminar, tenemos el inciso C, la derivada de g sobre f en 5. Si usamos la regla del producto, del cociente, perdón, eso sería ¿quién? F de 5 por g' de 5 menos f' de 5 por g
de 5 sobre f de 5 elevado al cuadrado. F de 5 es 1. G' de 5 es 2 menos F' de 5 es 6 por G de 5 es menos 3. Esto sobre 1 al cuadrado, que sería 1. Vamos a dejarlo para que lo vean indicado. Y tenemos 2 menos por menos más 3 por 6 son 18 y esto nos da un total de 20. Ok, entonces pues eso es todo, espero les sirva, espero sus likes, sus comentarios y su suscripción. Por acá les voy a poner una nota. Tenemos la regla del producto. La derivada de u por v es u por la derivada de v más v por la derivada de u. Y la regla del cociente es la derivada de v sobre de u sobre v, perdón. Y esto es v por la derivada de u menos u por la derivada de v sobre v cuadrada. Ok, pues eso es todo. Ahora sí, me despido. Espero sus likes, sus comentarios y su suscripción. Saludos y hasta pronto. Bye bye.